Consideremos el conjunto de los números reales y vamos a considerar su representación en la recta real. Puedo elegir un número, por ejemplo, aquí tendríamos aproximadamente 1,3. Puedo elegir varios números, además de 1,3 voy a elegir 11, por ejemplo, y podría elegir también un tramo dentro de la recta real. Todos los números comprendidos entre esos dos números que hemos elegido anteriormente. Cuando elegimos un tramo de la recta real, los números comprendidos entre dos números dados, estamos hablando de un intervalo. Vamos a ver los distintos tipos de intervalos que nos podemos encontrar. Vamos a empezar con los intervalos abiertos. Un intervalo se dice abierto cuando consideramos todos los números comprendidos entre dos números dados, de forma general A y B, pero no incluimos a estos dos números, solamente los que se encuentran entre ellos. Para representar un intervalo podemos elegir un símbolo, hacerlo en forma de conjunto utilizando desigualdades o representándolo en la recta real. Vamos a considerar A y B números reales cualesquiera, simplemente teniendo en cuenta que A va a ser más pequeño que B. Vamos a dejar esto aquí, estamos considerando A menor que B. En un intervalo siempre el número menor va a la izquierda y el número mayor a la derecha. Cuando no queremos incluir A ni B, vamos a utilizar paréntesis. Si quisiéramos incluirlo, después los veremos, utilizaremos corchetes. Pues cuando yo escribo un paréntesis, el número donde empieza mi intervalo, seguido de una coma, el número donde termina mi intervalo y otro paréntesis, me estoy refiriendo a todos los números comprendidos entre A y B. En el ejemplo de abajo, si quisiera tener el intervalo de los números que van entre 1,3 y 11, pero sin considerar estos dos, escribiría paréntesis 1,3, 11, paréntesis. Una segunda forma de considerarlo es en forma de conjunto, utilizando desigualdades. En esta forma siempre empezamos y terminamos con llaves para señalar que es un conjunto. La primera parte es siempre la misma, X pertenece a R, es decir, los números reales, tales que, y a la derecha de la barra escribimos la condición. Estos números quedan representados por X y estamos diciendo que esa X, esos números, son mayores que el 3 y mayores que la A y menores que la B, es decir, se encuentran entre A y B. En nuestro ejemplo tendríamos X pertenece a R, tal que 1,3 es menor que ese número X, que es a su vez menor que el número 11. Finalmente, la representación en la recta real, para señalar que A y B no pertenecen al intervalo, son los límites, pero no están incluidos, vamos a utilizar círculos abiertos. Es decir, 1,3 tendría que poner un círculo abierto y en 11 también. Vamos a un segundo tipo y hablamos ahora de intervalos cerrados. Son muy parecidos a los anteriores, simplemente que ahora sí que vamos a incluir los extremos del intervalo. Y para señalarlo, cuando utilicemos el símbolo, vamos a utilizar un corchete. Cuando utilicemos la desigualdad, en lugar de menor, incluimos también que pueda ser igual, menor o igual. Y cuando hacemos la representación en la recta real, completamos los círculos en A y en B, los rellenamos. Veamos un ejemplo con un número completo que siempre resulta algo más simple. Pues representamos la recta real y vamos a considerar el intervalo que va, vamos a colocar aquí el 0, pues por ejemplo el intervalo que va desde menos 4 hasta 2. Es decir, queremos todos los números comprendidos entre menos 4 y 2. Como en este caso sí quiero incluir A y B porque estamos hablando de un intervalo cerrado, en la representación en 4 y en 2 voy a poner un círculo relleno. Como símbolo utilizaré corchetes, pues corchete, el número donde empieza el intervalo, siempre el más pequeño, menos 4, el número donde termina el intervalo, el 2. Y para representarlo en forma de conjunto numérico, corchete,
los números reales, x pertenece al conjunto de los números reales que cumplen, tales que menos 4 es menor o igual que esos números que estoy considerando, que a su vez son menores o iguales que 2, es decir, que están comprendidos entre menos 4 y 2. Nos queda una última consideración, que es el caso en el que incluya uno de los extremos, pero no incluya el otro. A estos intervalos se le llaman semiabiertos o semicerrados. Al extremo del intervalo que estoy incluyendo, deberé ponerle un corchete, al que no estoy incluyendo un paréntesis. Por lo tanto, en este primer intervalo incluyo A y no incluyo B. Al ponerlo en forma de desigualdad, en A que incluyo pongo menor o igual, en B que no quiero incluir, estrictamente menor. Al hacerlo en la recta real, al que incluyo un punto cerrado, al que no incluyo un punto abierto. Si lo hacemos al revés, el extremo inferior del intervalo no queremos incluirlo y el extremo superior sí que queremos incluirlo, será el paréntesis para A, el menor estricto para A y el círculo abierto para A que no se está incluyendo. Para B que sí se está incluyendo tendremos corchete, menor o igual, punto cerrado. Hablemos ahora de semirrectas. En una semirrecta también elegimos un tramo de la recta real, pero no va a ser un tramo acotado. Simplemente vamos a elegir la mitad de la semirrecta. Vamos a señalar un punto, un número dentro de la recta real y nos vamos a quedar o bien con todos los números que son menores, o bien con todos los números que son menores o iguales, cabe la posibilidad de incluirlo, o bien con los números que son estrictamente mayores o los que son mayores o iguales. Esa es la forma de ponerlo en la recta real. En forma de conjunto con desigualdades, pues ves que comienza siempre igual, números reales tales que, y después tengo que cumplir una condición que escribo aquí a la derecha. Aquí hemos dicho los números estrictamente menores que A, pues X menor que A. Aquí menores, pero también permitimos que sean iguales a A, pues menores o iguales a A. Incluyo A y todo número que sea menor que él. En este tercer tipo hemos dicho que queremos los números mayores que A y no permitimos A. Tienen que ser números estrictamente mayores que A. Pues la condición será el número estrictamente mayor que A. Y en el último caso quiero los números mayores que A, pero también me valdría el propio A, pues mayor o igual que A. El símbolo es quizás lo que más cambie, porque al no ser un intervalo acotado, no tengo un número donde empieza y un número donde termina. En los primeros, que son semirrectas que van a la izquierda del número, la recta real terminaría en el concepto de menos infinito por la izquierda y por la derecha en el concepto de más infinito. Entonces, aquí considero desde menos infinito hasta A. Y así lo represento en el intervalo, desde menos infinito hasta el número que me están marcando. Observa que menos infinito o más infinito es un concepto, no es un número concreto y jamás puede llevar un corchete. Siempre que escribo un infinito, escribo un paréntesis, sin lugar a dudas. En una semirrecta siempre voy a tener infinito, o bien menos infinito si son los números menores que cierta cantidad, o bien más infinitos si son los números mayores que una cierta cantidad. Cuando incluya al extremo, tenga el igual, el punto cerrado, pondré corchete. Cuando no incluya al extremo, punto abierto, desigualdad estricta, paréntesis. Quedará más claro si lo vemos con un ejemplo. Antes de hacer el ejemplo, recuerda que cuando incluimos a un número le ponemos corchete, cuando estamos haciendo el símbolo de intervalo, un punto cerrado si estamos en la recta real y desigualdades con menor o igual. Cuando no lo incluimos, hablamos con paréntesis, puntos abiertos o desigualdades estrictas. El objetivo de este ejercicio es completar las formas que no nos han dado, interpretar la que sí nos han dado y completar el resto. Observa el primero, me dan en la recta real. Están marcados los números entre menos 2 y 5 tercios y tanto menos 2 como 5 tercios tienen un punto cerrado.
Si tienen un punto cerrado, significa que estamos incluyendo esos dos. Es un intervalo cerrado. Por lo tanto, vamos a usar corchetes y menor o igual. Pues, lo escribimos en forma de conjunto x perteneciente al conjunto de los números reales que cumplen, los números que cumplen, que menos 2 es menor o igual que esos números, menor o igual que 5 tercios. Escribimos los extremos del intervalo e incluimos el símbolo menor o igual porque menos 2 y 5 tercios son parte del intervalo buscado. ¿Cómo se traduce con el símbolo? Utilizando corchetes. Extremo inferior del intervalo, menos 2, extremo superior, 5 tercios. Se incluyen ambos, ponemos corchetes en ambos. Vamos al siguiente. Aquí me han dado el símbolo. Vemos que es una semirrecta porque tenemos un infinito y vemos que está cerrada porque hay un corchete. Quizás lo más simple de representar sea sobre la recta real, así que vamos a empezar por ahí. Menos 7 es el número que tenemos en el intervalo y vamos hasta menos infinito. Menos infinito estaría aquí a la izquierda, más infinito a la derecha. Como empiezo desde menos infinito, pues voy hasta aquí y llego hasta el 7. Al ser un corchete, un punto cerrado. Y por último lo escribimos en forma de conjunto. X perteneciente a R, tal que, y me falta escribir la condición. Busco los números que son más pequeños que 7, X debe ser menor que menos 7, perdonad, negativo, pero también me sirve el menos 7 porque hay un corchete. Por lo tanto, añado el igual. Siguiente ejercicio. Partimos de la desigualdad. Son los números comprendidos entre menos 2 y 5. Es un intervalo, no es una semirrecta. Y además tengo en ambos casos una desigualdad estricta. Es decir, se trata de no incluir a esos números. Es un intervalo abierto. Por lo tanto, tendré un punto abierto y tendré paréntesis. Pues empezamos con el símbolo desde menos 2 hasta 5 no incluidos, por lo tanto, paréntesis. Sobre la recta real marcamos el menos 2, marcamos el 5. Como no los incluimos, les ponemos puntos abiertos y busco los números que están entre esas dos cantidades. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos de nuevo el símbolo. Es un intervalo y no una semirrecta porque no tiene infinito y son los números entre menos 3 y 1. Y observamos que en ambos casos tengo paréntesis. Al igual que el caso de arriba es un intervalo abierto. Pues tendríamos X perteneciente a R tal que X se encuentra entre menos 3 y 1. Como es abierto, desigualdad estricta. En la representación sería la misma que arriba, simplemente que cambiar los números. Iríamos desde menos 3 hasta 1. Y vamos al último. Nos da la desigualdad. Quiero los números mayores o iguales que el 0. Vamos a la representación gráfica. Marcamos el 0. Los números más grandes quedan a la derecha. Es una semirrecta. Y como dicen que puede ser igual, es cerrada. Marco un punto cerrado. A la derecha se encuentra más infinito. Por lo tanto, corchete 0, más infinito. Y recuerda, más infinito siempre con paréntesis.